Buenas noches a todos, sean bienvenidos nuevamente a la clase del curso Gestión de Indicadores y Base de Datos en Excel para Operadores Logísticos. Les saluda nuevamente Juan Diego Esteves, técnico en Administración de Negocios Internacionales, laborando actualmente como asistente de procesos operacionales y adicionalmente fui docente de la especialización en Excel en Sarceu de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerden que este curso está dividido en 12 clases de 1 hora cada uno, de las cuales las 6 primeras fueron de fórmulas y herramientas en Excel con ejemplos básicos de su uso y las 6 últimas son de casos prácticos de comercio exterior en donde utilizaremos todo lo aprendido. El día de hoy es la clase número 2 de la parte de casos prácticos. Bien. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Es el reporte de validación de datos. El día de ayer fue el reporte de validación de fechas, ¿verdad? Aquí en este reporte vamos a validar más información. Bien, lo que vamos a validar son datos. Bien, ¿qué fórmulas o qué herramientas vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula de año, texto, buscar V, el sí y el sí anidado con el I y el O. Bien, como siempre, culminada la charla, con mucho gusto estaré absolviendo sus consultas o preguntas referidas al tema del día de hoy. Bien, denme unos segundos para poner el material en pantalla. Listo, antes de comenzar, por favor, pido el apoyo de los que ya están en el Zoom y tienen el material enviado por el CAMEX, bien, el material de plantilla, por favor, compartir con aquellos que se van conectando durante el desarrollo de la clase y lo van consultando. Bien, para los que están en la transmisión del Facebook Live, por favor, notar que el material está en la descripción del mismo. Bien. Ahora sí, vamos a dar inicio con el reporte de validación de datos. Bien, aquí nos vamos a la pestaña Reporte, en donde tenemos la siguiente información. Bien, tenemos la fecha de emisión, el cliente, el número de embarque, tenemos el tipo de operación, es decir, si es una importación o exportación. Bien, también tenemos exportación o local, tenemos la vía, tenemos el tipo de carga, es decir, si fue LCL, FCL, Braybull, aéreo, postal, terrestre. Bien, el transportista, bien, DHL, Hapag-Lloyd, entre otros. Bien, la cantidad de contenedores, contenedor de 20, contenedor de 40, contenedores totales. Tenemos el peso y el volumen. Bien, algo que nos está faltando aquí, como les mencioné la clase pasada, es la fecha de generación del reporte. Bien, fecha de generación del reporte. Como les dije, es una fecha bastante importante para cuando vamos a presentar este tipo de reportes, en donde le vamos a decir que tenemos información que queremos revisar, pero la información o el reporte fue bajado en una determinada fecha. Bien, supongamos que fue bajado el día de hoy. Bien, sí, vamos a ponerle en formato fecha. Bien, listo. 19/1/2021. Listo. Listo. Supongamos nada más eso, que ha sido bajado el día de hoy el reporte. Bien, aquí no vamos a comparar nada con respecto a la fecha de generación del reporte, pero es importante mencionarla siempre. Como le dije la clase pasada, es importante porque si al día de hoy está una información en el sistema, pero el día de mañana ya está corregida sin haber revisado tu reporte y te digan, esto no está así. Bien, lo que sucede es que tú lo habías bajado un día antes y la información estaba así un día antes. Bien, por eso es importante tener la fecha de generación del reporte. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a darle inicio. A partir de ahora, básicamente todos los reportes se van a basar en una fecha en general.
En este caso vamos a utilizar la fecha de emisión del BL o el House House Bill o el BL o House BL, bien, o el CRT, bien, pero la fecha de generación del documento de embarque. Bien, ahora, ¿por qué todos mis reportes o básicamente todos mis reportes van a estar basados en esta fecha? ¿Por qué? Porque cuando uno hace diferentes tipos de reporte, hay que tratar de que tengan congruencia. Por ejemplo, si en este reporte yo digo que en el año 2019 hubo 20 embarques o 100 embarques, bien, hubo 100 embarques, en mi otro reporte que no estoy midiendo cantidad de embarques, sino estoy revisando otra cosa, también debo ser congruente de que haya 100 embarques también, ¿verdad? Entonces, para que todo esté congruente con ello, tiene que estar basado en una misma fecha. En este caso, fecha de emisión. Ustedes pueden elegir otra fecha. Una fecha que sí o sí la van a tener. Por ejemplo, el ETD o la fecha de salida o tal vez el ETA o la fecha de llegada. Ya depende de ustedes qué fecha utilizan para sus reportes. Bien, en mi caso vamos a utilizar la fecha de emisión como fecha base para todos los reportes o casi todos los reportes. Bien, listo. Vamos a ver, queremos el año y el mes y va a ser basado en la fecha de emisión. Bien, muy simple. Igual año, bien, y seleccionamos el año. Perfecto. Ahora queremos el mes. Igual texto, recordad que el mes lo queremos en texto. Bien, listo. Y 4 veces M si queremos que aparezca el nombre completo del mes. Bien, ahora supongamos que lo queremos en mayúscula. Como les dije, es un tema netamente estético el cual yo hago. Bien, no es necesario ponerle mayúscula. Yo simplemente le pongo mayúscula y lo convierto todo en mayúscula. Listo. Ahora estos dos lo puedo arrastrar. Perfecto. Ahora tengo la cantidad de embarques. Bien. ¿Se acuerdan la fórmula que utilizamos la clase pasada para ver este tipo de cosas? Bien. Igual si, bien, el del costado es igual al de arriba, será 0 y si no 1, ¿verdad? Listo. Arrastramos. Bien, ahora lo importante para esta fórmula es que la información esté ordenada, ¿verdad? Sí, la información esté ordenada. Datos lo vamos a ordenar, listo, y lo vamos a ordenar por fecha de emisión y por número de embarque. Bien, listo. Vamos a ver si alguno se repite. No, ninguno se repite. Perfecto. Bien, perfecto, yo tengo la información. Bien, ya tengo la cantidad de embarques. Bien, y he notado que ninguno se repite, entonces no hay ningún error en el sistema. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué nos pide revisar? Vamos a revisar el tipo de carga versus la vía. Bien, también vamos a revisar el tipo de carga versus el transportista. Bien, y también vamos a revisar el tipo de carga versus los contenedores totales. Vamos a comenzar con este de aquí porque este sería el más fácil. Bien, y lo vamos a ir viendo los otros que son un poquito más complicados. Bien, listo. Tipo de carga versus contenedor. ¿Qué es lo que tengo que revisar aquí? Bien, tengo que revisar que en caso el tipo de carga sea FCL, debe tener más de un contenedor a más, ¿verdad? Porque si es FCL, significa que es un contenedor o varios contenedores. Bien. Y caso contrario, sea cualquier otra cosa que no sea, cualquier otro tipo de carga que no sea FCL, debería no tener ningún contenedor registrado. ¿Bien? Porque si es LCL, si es Braybull, no debería tener ningún contenedor registrado. ¿Bien? Listo, eso es lo que vamos a validar y lo vamos a validar con la columna de contenedores totales. ¿Bien? ¿Cómo vamos a hacer esto? Igual si, bien, la primera evaluación es, en caso sea FCL y a la vez tenga de un contenedor a más, estará ok. Bien, entonces tiene que cumplirse dos criterios.
Vamos a poner y, porque tiene que cumplirse dos criterios sí o sí. Bien, sí, vamos a ver. ¿Dónde está el tipo de carga? Bien, si el tipo de carga es igual a FCL, bien, vamos a poner en mayúscula, simplemente para que se vea. Si es igual a FCL, bien, y a la vez, bien, la cantidad de contenedores totales es mayor o igual a 1, bien, ¿qué pasa si se cumple ambos criterios? Todo estará ok. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente criterio? Si, en cambio, dice que el tipo de carga, bien, el tipo de carga es cualquier cosa, es decir, es diferente a FCL, es decir, cualquier tipo de carga menos FCL, bien, y a la misma vez los contenedores o cantidad de contenedores dice 0, bien, si dice 0, bien, ¿qué será? Estará ok. Bien, si dice cualquier otra cosa, dice Braybull, bien, si dice Braybull, LSL u otro tipo de carga, bien, deberá decir 0 en cantidad de contenedores totales. Bien, con ello estaría ok. Bien, ¿y qué pasa si no se cumple ninguno de esos criterios? Bien, ponemos nuestro valor falso que sería revisar. Bien, revisar. Cerramos y tenemos que cerrar tantos paréntesis como si hemos abierto. Hemos abierto 1, 2, sí. Entonces vamos a cerrar dos paréntesis. Listo. Bien, arrastramos y vamos a revisar. Vamos a poner revisar y vamos a ver por qué nos está saliendo revisar. Bien, nos está saliendo revisar por lo siguiente. Aquí dice un contenedor. Vamos a ver qué dice el tipo de carga. Bien, el tipo de carga dice LCL. Bien, se tiene que revisar por qué en una carga que dice LCL dice que tiene un contenedor. Bien, que es todo un contenedor. Bien, lo cual no estaría correcto. Bien, o se tendría que revisar e indicar el motivo. Bien, listo. Esa sería nuestra primera revisión. Bien, esa sería nuestra primera revisión. Bien, pasemos a la siguiente. Tenemos el transportista. ¿Y qué vamos a ver? El tipo de carga versus el transportista. Ahora vamos a evaluar a los transportistas versus el tipo de carga. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bien, el transportista. Nos vamos a ayudar de una pestaña adicional que se llama datos, en donde tenemos la relación transportista tipo de carga. Bien, es un reporte adicional el cual fue trabajado de manera manual, bien, en el cual se indica qué tipo de carga debería ser por transportista. Por ejemplo, si es DHL o UPS, bien, o UPS, tiene que ser postal el tipo de carga. Bien, si es transporte Socaña, debería ser terrestre. Bien, si es, por ejemplo, un coloader, bien, sería un LCL. Bien, si es una naviera, sería Braybull o FCL. Bien, primero aquí hay que notar que hay esta columna que en donde sería el tipo de carga según el transportista. Bien, aquí nosotros podemos añadir, insertar una columna en la cual le vamos a llamar tipo de carga según el transportista. Bien, vamos a ponerlo en otro color. Bien, listo, vamos a ponerlo de otro color. El fondo de letra y listo. Perfecto. Tipo de carga según el transportista. Bien, ahora, ¿cómo completamos esto? Bien, muy simple, con un buscar V. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el transportista dentro de nuestra pequeña base de datos. Bien, vamos a ver. Igual, buscar V. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar este transportista. ¿Dónde lo voy a buscar? En toda esta base de datos. F4, porque no quiero que se mueva. Bien, ¿en dónde está lo que quiero de resultado? ¿En qué columna? En la columna 1, 2 de mi matriz.
Bien, y quiero una búsqueda exacta, falso. Listo, enter. Lo voy a centrar y lo voy a arrastrar. Listo, aquí hemos completado con el tipo de carga según transportista. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos que revisar si el tipo de carga según transportista corresponde al tipo de carga que está registrado en el sistema o en el reporte. Depende de dónde obtengan esta información. Bien, ahora tengo que validar tipo de carga según transportista versus tipo de carga. Bien, ahora sería muy simple si nosotros pusiéramos un igual, si esto es igual a esto, ok. Sin embargo, tenemos un problema, tenemos en un caso en el cual tenemos Braybull o FCL, que puede ser cualquiera de los dos. Bien, puede ser o Braybull o FCL. Bien, puede ser cualquiera de los dos. Entonces la fórmula se va a complicar un poquito más. Bien, vamos a ver. Igual sí. Primero vamos a descartar ese que tiene dos condiciones. Bien, entonces le vamos a decir lo siguiente. Si y, bien, si y la columna de tipo de carga según transportista nos dice Braybull y FC, FCL, tal cual está escrito aquí. Bien, si nos dice eso y a la misma vez o es el tipo de carga, puede ser Braybull o es FCL, bien, si es cualquiera de esos de ahí, si es o Braybull o FCL y es de este tipo de carga según transportista, ¿qué pasará? Deberá decir que todo está ok, ¿verdad? Sí, que todo está ok. Esa sería la condición. Sí, entonces vamos a interpretarlo. Si el tipo de carga según transportista indica que puede ser Braybull o FCL, entonces puede ser el tipo de carga registrado o Braybull o FCL. Bien, perfecto. Ahora vamos con el siguiente. Ahora sí sería si este de aquí, el tipo de carga según transportista, es igual al tipo de carga registrado en el sistema o en el reporte, bien, significará que todo está ok. Caso contrario, no se cumpla con ninguno, vamos a ponerle revisar. Bien, caso contrario, caso no se cumpla con ninguno de estos criterios, vamos a poner revisar. Bien, yo puedo omitir ponerle los paréntesis del final. Bien, voy a omitirlo, voy a dar Enter, bien, y el Excel me dice, hemos encontrado un error en la escritura de la fórmula y hemos intentado corregirla. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Me ha aumentado los paréntesis, bien. Es muy simple, cuando ya armaste bien tu fórmula, bien, para no estar sabiendo cuántos paréntesis vas a cerrar, mejor deja que Excel te lo corrija, bien, lo ponga por ti. ¿Listo? Pongo sí y arrastro. Bien, puedo arrastrar esta información. Bien, vamos a ver. Voy a revisar. ¿Y qué tenemos aquí? Por ejemplo, aquí debió decir postal, supongamos. Debió decir postal, pero en el sistema o en el reporte dice aéreo. El tipo de carga dice aéreo. Y es UPS o DHL. Bien, también validamos que por el número de BL, por el número de embarque, bien, sí, por el número de guía aérea, bien, aquí notamos que en realidad sí debieron haber sido postales. Bien, puede ser que sea DHL Express o puede ser el DHL Forwarding. Bien, que sí, ahí sí podríamos ver aquí un número de embarque como tal. Y ahí sí podría ser que tengamos como comentario que en realidad sí era un tipo de carga aéreo y no un postal. Como este reporte es genérico, nosotros estamos validando que si dice DHL Express o UPS, bien, debería decir postal y el tipo de carga debería ser postal. Bien, ¿qué otro caso tenemos? Por ejemplo, tenemos el que dice Braybull o FCL. Bien, y nos indica aquí que es
un LCL. Bien, y se tendría que revisar por qué una naviera tiene un LCL. Bien, tenemos con una naviera un LCL, de repente ha sido error de tipeo. Bien, aquí por ejemplo, si seguimos revisando, no solamente en esta línea, vemos que tiene LCL, es Seaboard, una naviera. Bien, la condición dice que tenía que haber sido o Braybull o FCL. Bien, y nos dice que tiene un contenedor registrado. Por lo tanto, si aquí el error era este y de ahí se corrige y es FCL, bien, se corregirá también esta información. Como ven, ¿sí? Se corregirá esta información. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Perfecto. Ahora sí. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. Bien, listo. Perfecto. Ahora, ya hemos revisado el tipo de carga versus el transportista. Bien, ahora voy al tipo de carga versus la vía. Ahora voy a ir versus la vía. Bien, aquí va a ser mucho más interesante, porque si es aéreo, debería ser aéreo o postal, porque los dos, al fin y al cabo, son de vía aérea. Bien, marítimo podría ser el tipo de carga Braybull, FCL, LCL. Bien, cualquiera de esos tres sería marítimo. Y terrestre, obviamente, tendría que decir nada más que terrestre. Bien, sin especificar ningún Braybull, ningún FCL, ningún LCL. Bien, vamos a ver. Vamos a armar nuestra fórmula. Si, entonces, en este caso, si I, ahora es I. Bien, y la vía es aérea, aéreo, bien, si la vía es aéreo, bien, entonces puede ser o el tipo de carga puede ser o aéreo como tal, aéreo, o puede ser el tipo de carga puede ser igual a postal. Bien, cerramos paréntesis de lo y cerramos paréntesis del i. Bien, ¿qué pasa si esto se cumple? Si este criterio se cumple. Bien, si es aéreo postal en el tipo de carga y la vía dice aérea, entonces todo significará que está ok. Bien, continuemos. Si ahora la vía nos dice sí y ahora la vía nos dice que es marítimo, bien, ahora si la vía nos dice que es marítimo, entonces puede ser el tipo de carga, puede ser o Braybull, bien, o el tipo de carga puede ser, bien, FCL, bien, o el tipo de carga puede ser, bien, o el tipo de carga puede ser LCL. Listo, puede ser cualquiera de esos, ¿cierto? Bien, puede ser cualquiera de esos. Bien, ahora cerramos el O y ahora cerramos el I. Perfecto. ¿Y qué significará esto? Que todo está ok. Bien. Es decir, le hemos dicho que si la vía dice marítimo, el tipo de carga puede ser Braybull, FCL u LCL. Bien, o LCL. Aquí igual. Si la vía dice aérea, puede ser el tipo de carga aéreo o postal. Eso es lo que le hemos dicho en la fórmula. Ahora vamos al sí y ahora supongamos que la vía nos dice terrestre. Terrestre. Perfecto, nos dice terrestre. Entonces, ¿qué tendría que ser el tipo de carga? Pues tendría que ser también terrestre. Bien, ¿qué pasa si es terrestre y el tipo de carga también es terrestre? Todo significaría que está ok. Y caso contrario, si ninguno de estos criterios se cumple, bien, todo debería decir revisar. ¿Listo? No cerramos ningún paréntesis, dejamos que Excel complete los paréntesis de cierre y damos a aceptar.
y vamos a arrastrar y vamos a darle a revisar para ver en qué nos está apareciendo que revisemos. Por ejemplo, nos dice vía terrestre y tipo de carga LCL. Se tendría que revisar por qué se ha puesto de dicha manera. ¿Bien? Perfecto. Ahora sí, tengo mi reporte completo. Bien, ahora quiero una columna que me diga qué es lo que tengo que revisar. Es decir, que ponga aquí simplemente el sí y que me aparezca si aparece aquí un revisar o aquí o aquí. Bien, ¿cómo hacemos eso? Muy simple, como la clase anterior. Igual sí. Bien, igual sí. El tipo de carga versus la vía nos dice, vamos a poner O, ¿bien? O el tipo de carga versus, el tipo de carga nos dice, el tipo de carga versus la vía nos dice que es, nos dice revisar, ¿bien? O el tipo de carga versus el transportista, ¿bien? Versus el transportista nos dice lo mismo, revisar, o el tipo de carga versus contenedor nos dice revisar. Bien, si cualquiera nos dice revisar, ¿qué debería pasar? Debería decir un sí. En caso contrario, ninguno diga revisar, debe decir que no. ¿Listo? Enter. Perfecto. Ahora nosotros si ponemos el sí, vamos a notar que por lo menos un campo se tiene que revisar. Aquí dirá ok, ok, pero aquí se tiene que revisar. Bien, esa es la idea de tener un campo. Bien, ahora sí, aquí también podríamos haber tenido por analista y poder haber hecho nuestro cuadro tal cual hicimos la clase pasada con la validación de fechas. Bien, pero para no redundar en la misma tabla dinámica, ya aquí lo dejé de esta manera. Bien, si hubiéramos tenido el analista, podríamos haber puesto analista tal, tiene que revisar tantos embarques porque tiene pendientes de validaciones. Bien, listo. Por ello es importante. A ver, ¿para qué es importante este tipo de reportes? Bien, ustedes dirán, pero ¿qué tiene la información que haya puesto en el sistema? Nada, no es relevante, lo que importa es que facturemos o lo que importa es que simplemente tenemos la ganancia de cuánto es lo único que importa. No, pues no solamente eso importa, la información importa. Es decir, por ejemplo, supongamos, necesitamos también tener una estadística de qué transportista hemos utilizado, ¿bien? ¿Qué tipo de carga hemos manejado en el año 2018, en el año 2019, en el año 2020, qué tipo de carga hemos manejado. Si hemos manejado bastantes Braybull, si hemos manejado bastante LCL, si hemos manejado bastante FCL, bien, o han sido demasiados postales o demasiados aéreos, bien, tener un porcentaje de cuánto es lo que hemos manejado por cada tipo de carga. Bien, también es importante tener estadísticas. Bien, son estadísticas básicas, pero son estadísticas muy útiles de saber cuánto ha ido evolucionando el tipo de carga, si podemos comparar el año 2018 con el año 2019, no solamente en cantidades de embarque, sino en tipos de carga que hubo. Tal vez en el año 2018 hubo más Braybull o en el año 2019 hubo más Braybull que en el año anterior. Bien, esa es la idea, poder comparar, poder revisar. Bien, y tener una información real, verdadera, nos ayuda a tener eso más aterrizado, más en la realidad. Bien, por ello es importante tener revisada esta información y que esté completa y que uno pueda decir, ok, esta información la puedes utilizar para hacer tus presentaciones o aquí te armo una presentación para que veas cuántos contenedores de verdad hemos movido, con qué navieras, bien, ese tipo de cosas. Bien, ahora sí chicos, pasaré a revisar sus consultas que tengan en la transmisión del Facebook Live y en el Zoom. Comenzaré primero con las que tengan en el Zoom. Bien.
Gracias a los que han podido compartir mediante yo desarrollaba la clase. Gracias, Rafael, creo que fue quien compartió. Gracias. Bien, igual yo se los paso al material, los que están en el Zoom, el material de plantilla. Bien, Jan, me preguntas, buenas, profesor Brave, ¿cómo es? No pude escuchar. ¿A qué te refieres a Brave, cómo es? No entiendo tu consulta. ¿Qué significa Brave o no sé cuál es tu consulta? Bien, carga Brave son cargas sobredimensionadas. Bien, hay navieras que manejan Brave y manejan FCLs, es decir, claro, exactamente. El FCL son containers. LCL son consolidadores de contenedores. Bien. Y el Brave son cargas sobredimensionadas. Bien. Son cargas sobredimensionadas, es la mayoría de los casos, o carga suelta que va en el barco. Bien, en la mayoría de casos son sobredimensionadas. Bien, o cargas sueltas que van en los barcos. Bien, eso significa Brave. Bien, por eso algunas navieras, no todas, algunas navieras tienen, tienen tarifas para Brave. Bien, exactamente. Hay carga que no entra en un contenedor, bien, y es Brave. Bien, normalmente es Brave. También hay obviamente otros tipos de contenedores. Si no ingresa en ninguno de esos, puede ser una carga Brave. Bien, recuerda que hay tipos de contenedores. Hay contenedor open top y otros tipos de contenedores. Bien, este es un reporte solamente de ejemplos, ¿sí? Es solamente para que, de manera básica, para que se guíen. Bien, cómo hacer una revisión. ¿Sí, Jan? ¿Me confirma si todo quedó claro? Gracias a ti por consultar. A ver, en la transmisión del Facebook Live, ¿alguien tiene alguna consulta? Bien. Flor, buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches, Julius. Buenas noches, Josville. Buenas noches, Sonia. Cristian, Samuel, Rodolfo, gracias a usted. Pepe, buenas noches. Bien. Bien, chicos, mientras veo si alguno de ustedes tienen alguna consulta, voy dejando en pantalla, bien, en pantalla mis datos. Bien. Hola Isabel, gracias a ti. Discúlpame que aún no te respondo tu correo, pero tomar en cuenta que también laboro y estoy un poquito atareado. De todas formas te voy a responder, pero el tema es que me puedo demorar un poco. Espero tu comprensión, Isabel. ¿Sí? Sé que no me estás reclamando, solamente te lo digo. ¿Ok? Y para todos los que me escriben al correo o me escriben al WhatsApp, tengan en cuenta que yo también laboro. Entonces me puedo demorar en responder, pero siempre respondo. ¿Bien? Ahora sí, como mencioné, dejo en pantalla mis datos. ¿Bien? En caso necesiten alguna revisión, no sé, alguna asesoría, ¿bien? En algún reporte o algo, ¿bien? Podemos revisarlo. Tienen mi correo, tienen mi WhatsApp, ¿bien? Pueden contactarse conmigo, revisamos, depende de la dificultad, sería la tarifa, ¿bien? Tengan en cuenta eso. Asimismo, si quieren conectar conmigo de manera profesional, ahí dejo mi LinkedIn en el PPT, ¿bien? Bien, si necesitan algo adicional, por favor, me escriben a mi correo, ¿ok? Me escriben a mi correo, por favor, y yo les respondo. Bien, me demoro en responder, pero siempre respondo. Sí, chicos, si necesitan algo adicional de la clase del día de hoy, me escriben a mi correo y yo les respondo. ¿Sí?
Con respecto a asesorías, bien, consultorías o asesorías, tienen mi correo también y mi WhatsApp y me pueden contactar para poder coordinar eso. Bien. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto a lo revisado el día de hoy? Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta con lo revisado el día de hoy? Bien, por ahí nadie tiene ninguna duda. ¿Todo ha quedado claro? Hola Jan, ¿a qué te refieres a si se puede poner para sacar peso volumétrico? ¿A qué te refieres? No entiendo. No entiendo tu consulta. Aquí lo único que estamos validando es la información que está en el sistema, o bueno, en el reporte. El reporte que ha sido bajado del sistema supuestamente, o bajado o hecho manual. Estamos validando que la información tenga sentido, tenga coherencia. Bien, es lo que estamos validando en este caso. Si queremos validar pesos y volúmenes, podríamos tener un rango de peso y volumen. Bien. Bien, para el cálculo del flete y ese tipo de cosas sería otro tipo de, bueno, no sería un reporte, sería básicamente un cálculo, ¿no? Que tendrías que tener en un pequeño Excel, ¿no? Eso ya es otra cosa. Bien. Aquí estamos validando datos nada más. Bien, aquí es un reporte en donde validamos los datos bajados de un reporte o bajados del sistema, mejor dicho, bien, o obtenido de un reporte. Estamos validando que la información tenga coherencia, tenga sentido y pueda ser evaluada. Bien, es lo que estamos revisando en este reporte de aquí. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto a lo revisado el día de hoy? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto a lo revisado el día de hoy? Bien, no veo ninguna otra duda. Bien, por lo tanto, supongo que todo ha quedado claro. Bien, al parecer todo ha quedado claro. Bien, entonces me voy despidiendo con todos ustedes. Agradezco su presencia. El día de mañana hay otro reporte. Bien, el día de mañana vamos a revisar otro reporte. Bien, por favor estén atentos a la clase del día de mañana porque es bastante importante. Bien, la clase de mañana es bastante importante. Vamos a ver el reporte de KPIs. Bien, vamos a explicar qué significan KPIs y vamos a ver unos pequeños ejemplos de reportes de KPIs. Bien, ahí vamos a validar fechas y vamos a utilizar un poco más las fórmulas de fechas. Bien, de validación de fechas. Vamos a validar fechas, vamos a validar, mejor dicho, cumplimientos. Bien, eso lo vamos a ver el día de mañana, así que por favor estén atentos. Es bastante útil y bastante necesario, bien, este tipo de reportes. Bien. Bien, chicos. Perfecto, entonces no veo ninguna consulta, ninguna duda. Bien, cualquier cosa, si desean algo adicional del material con respecto a lo presentado el día de hoy, por favor me mandan un correo y se los entrego gustosamente. Como siempre y como menciono siempre, me demoro en responder, pero siempre respondo, ¿sí? Bien, chicos. Nos vemos entonces el día de mañana. Agradezco su presencia. Bien. Bien, chicos, no veo ninguna otra consulta adicional. Entonces, agradezco su presencia. Perfecto. Buenas noches, que tengan muy buenas noches. Hasta el día de mañana. Gracias.